Buen día a todos. Hoy les vamos a presentar los ejercicios realizados en MySQL Workbench, sobre la cual son los ejercicios de DML en la materia base de datos número 2 a cargo del maestro Joel Flores Escalante. Los integrantes de este equipo son su servidor Jorge Alejandro Álvarez Trejo, Christopher Márquez Valenzuela, Cristian Azael López Argáez, Juan David Aguilar Tejeda y Nicolás Zapata Pedrosa. Empezamos con la cual explicarles un poco el contexto de la base de datos de los ejercicios, sobre la cual he sacado del libro de Catherine en la figura 6.8, sobre la cual esta base de datos está hecha o realizada en DDL, sobre la cual tiene una sintaxis muy parecida al MySQL, solo que tuvimos que hacerle unos pequeños cambios para poder que funcionara la base de datos, sobre la cual sigue conservando lo que son las llaves foráneas, las claves primarias de todas las tablas, sobre la cual son tablas que son muy importantes para poder realizar estas prácticas. Y bueno, vamos a empezar con los ejercicios pedidos para la realización de este video. Vamos a empezar con el ejercicio 6.3 que nos pide que obtengamos los nombres de todos los trabajadores del departamento accounting o mejor conocido como contabilidad. Para hacer esta lista o esta consulta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada select. Select, vamos a hacerle como tal, vamos a buscarlos desde first name y last name para poder obtener estos resultados. Es muy importante ya que es un poco más profesional para saber de quién nos referimos de esa persona. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? Desde la tabla worker o trabajador, mejor dicho en español. Y para poder buscarlo, vamos a hacer un where de departamento name y de ahí asignamos que es desde contabilidad o todos los que trabajan en contabilidad. Todos los que tengan esa referencia igual a contabilidad nos va a aparecer con esos nombres. O sea, nos va a aparecer primero con el primer nombre y el apellido de esa persona. En ese caso nos da un resultado final que todos son los que trabajan en contabilidad. En este caso tenemos a Tom Smith, tenemos a Mary Jones y a Jane Burns en este caso, ¿no? Que son las tres personas que trabajan en este caso en contabilidad. Y así de sencillo, podemos buscar todos los nombres de todos los trabajadores de contabilidad, en este caso, para la realización del ejercicio 6.3. Pasamos a la siguiente, al ejercicio 6.4, que es más interesante, ya que vamos a utilizar alias para poder referirnos sobre las tablas, que es bastante interesante. Vamos a obtener una lista alfabética de los nombres de todos los trabajadores asignados al proyecto 1001, en este caso, ¿no? Va a ser un select, a esto me refiero de w.firstname. El W se refiere a un alias sobre la cual nos estamos refiriendo a la tabla worker o la tabla trabajador, ¿no? En español en este caso, sobre la cual vamos a hacerle de las columnas first name y last name. ¿Desde dónde? Desde worker, como lo habíamos mencionado, de trabajador, W, que es el alias, y le vamos a hacer un inner join. El inner join se refiere a que todos los que cumplan esa condicional o todos los criterios que le habíamos puesto, los va a unir. Va a hacer un inner join desde assign, sobre la cual se va a conectar con el ID de worker y el ID del assign para poder encontrar todos los trabajadores que trabajan en 1001 y va a unirlos para poder encontrar todos los trabajadores. ¿Desde dónde lo va a hacer? Por ejemplo, ya tenemos un alias que es de assign, desde el proyecto de 1001 y lo vamos a hacer un order by. Ese order by nos va a formarlo de manera ascendente, es decir, que va a empezar desde el nombre, en este caso, desde el primer nombre, y los va a ir acomodando, en este caso. Es decir, que va a empezar desde la letra A hasta la letra Z, que es base de final, y obtenemos ese resultado, que son todos los trabajadores que trabajan en el proyecto 1001. Este caso puede ser Amanda Ching, Jane Burns, Mary Jones y Tom Smith, en este caso, para tener el resultado de todos los trabajadores que trabajan en el proyecto 1001. Y esta sería la consulta realizada para poder encontrar todos los que trabajan allí. Pasamos a la siguiente, al ejercicio 6.5, que nos pide que obtengamos el nombre del empleado en el departamento de research o de investigación que tenga el salario más bajo. En este caso es muy importante cómo es que hacemos esta consulta para poder obtener el salario más bajo. Bueno, para ello vamos a saber quién es esa persona. Por ello vamos a hacer un select. ¿Desde qué? Desde first name
y last name, que es muy importante para saber de qué persona estamos hablando. Es muy importante, si tenemos una base de datos, obtener todos los datos de la persona, o sea, en cuestión del nombre, para poder hacer las consultas de manera precisa, en este caso. Es muy importante que tengamos muy presentes si estamos realizando una base de datos, no solo quedarnos, por ejemplo, si nos están pidiendo a una persona que solo sea el nombre, por ejemplo, si tenemos varias personas que es con Amanda Chin o Amanda Chin o que tengan el mismo nombre, hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, hacemos esta consulta de select, first name y last name. Después, ¿desde dónde lo vamos a hacer? Desde la tabla worker y desde el departamento name vamos a hacerle el research, en este caso de investigación, y vamos a ordenarlo por salario. En este caso, el order by, recuerden que lo hace de manera ascendente. En este caso, va a empezar desde el salario más bajo hasta el salario más alto. Es decir, en este caso, no es necesario poner una condicional o necesario para poder encontrar el salario más bajo. En este caso, solo con el order by es más que suficiente para encontrar a esa persona que tenga el salario más bajo. En este caso, solo haciendo así porque ya es de que lo voy a repetir, que es desde el salario más bajo con el order by hasta más alto en este caso, y le vas a poner un límite de 1, o sea que solo quiero que solo salga el primer resultado que salga en esa consulta. Y nos da el resultado que esa persona que tiene el salario más bajo es Amanda Chin. Pasamos a la consulta más del último, en este caso del ejercicio 6.6, sobre que obtengamos todos los detalles del proyecto con el presupuesto más alto, en este caso. ¿Cómo es que vamos a hacer que encontrar con el proyecto más alto? Bueno, vamos a realizar una consulta desde Select, vas a usar el asterisco, ya que vamos a encontrar toda la lista que tengamos desde los proyectos, desde el proyecto, y vas a hacerle un order by. Recuerden que el order by lo hace de manera ascendente, o sea, es decir, que empieces desde el presupuesto más bajo. ¿Cómo es que evitamos que nos haga el más bajo? Vamos a utilizar una palabra reservada llamada desk. El desk, o mejor conocido como designing, que se refiere de manera descendente. Es decir, que en este caso lo va a hacer de manera al revés. Va a empezar desde el más alto al más bajo. En este caso lo va a hacer de manera al revés. Y vamos a poner un límite de 1, que solo es el más importante que queremos saber. Así que, en este caso, va a empezar desde el presupuesto más alto hacia el más bajo. Y hacemos la consulta y nos da este resultado con todos los detalles del proyecto, desde el número que tiene asignado ese proyecto, el nombre del proyecto, que en este caso es Neptuno, tiene su ID, que es de 110, el presupuesto es de 600,000, que su inicio es desde 2005, la fecha que tiene, y la duración que va a tener como tal ese proyecto, que es de 45 semanas, en este caso. Así que ese sería lo más importante de este inicio. Los dejo con mis compañeros para que puedan seguirles explicando qué es lo que más adelante veremos en estos ejercicios. Soy Nicolás Zapata Pedrosa y voy a presentar los ejercicios del 6.7 al 6.10. El ejercicio 6.7 nos dice que obtengamos los nombres y departamentos de todos los trabajadores en el proyecto 1019. Bueno, la consulta que vamos a realizar va a ser pues de los nombres que están compuestos por las columnas last name y first name y pues los departamentos que pues es la columna department name. Como no están en una sola tabla, pues se tienen que eh, venir de dos tablas, por lo cual en el from ponemos que viene de la tabla worker y assign. Como nos lo dice en el problema, el verb en su condición va a tener que, pues ambas tablas se van a tener que relacionar por su ID y que pues en estas tablas, esta combinación de tablas, solo se van a mostrar aquellas filas en las que el nombre del proyecto sea, el número del proyecto sea 1019, por lo cual el resultado sería pues estos nombres y el departamento y el nombre del departamento y pues estos corresponden a pues los nombres y el departamento
de los trabajadores en el proyecto 1019. En el ejercicio 6.8 tenemos que nos dicen que obtengamos una lista alfabética de nombres y calificaciones correspondientes de todos los trabajadores en cualquier proyecto que esté supervisado por Michael Burns. Leyendo pues el problema nos damos cuenta que tendremos que usar tres tablas: la worker, la assign y la project, porque en la worker se encuentran los nombres, en la assign las calificaciones, y para pues saber quién supervisa los proyectos, pues eso se encuentra en la tabla project, por lo cual va a ser una consulta más compleja, y lo que tenemos que hacer es hacer el select común y corriente. En este caso yo concatené el primer nombre y el apellido para que se encuentren en una sola columna, que renombré con el as como nombre, y pues también me va a mostrar la columna de calificaciones. Estas columnas van a venir de la tabla worker, que va a ser una combinación, un inner join con la tabla assign. El inner join es una combinación de dos o más tablas sobre una columna en común, por lo cual después del on tenemos que mencionar cuáles son esas columnas en común. En este caso, MID de ambas. El MID de la tabla worker es la llave primaria, y el MID de la tabla assign es la llave foránea. A su vez, esta tabla pues va a ser una combinación con un inner join con la tabla project, y pues las columnas en común que se van a combinar, o por las cuales se van a combinar, es la de project NO, que es el nombre el número del proyecto. Entonces pues queremos que esas columnas en común sean el criterio por el cual se van a combinar, y a su vez vamos a tener una condición que sea que el identificador del supervisor del proyecto se relacione o sea igual a la subconsulta siguiente, que es select MID, y es MID porque Project Manager ID es en realidad el nombre que tiene el MID en la tabla Project, por lo cual pues se tienen que relacionar de esa manera ambas columnas. Y pues este MID pues ya sabemos que viene en la tabla worker porque es su llave primaria, y pues la condición, como lo dice al final el problema, es que first name sea igual a Michael, que es el primer nombre, y que el last name, que es el apellido, sea igual a Burns, y se tienen que cumplir estas dos condiciones. MySQL pues hace primero las subconsultas, por lo cual pues nos quedaría una tabla en la que solo nos muestra el MID de Michael Burns, y pues esta se va a relacionar con la tabla project para que nada más nos muestre aquellos proyectos en los que Michael Burns fue supervisor. Y pues a su vez, como ya habíamos visto, pues esta tabla project se combina con la tabla assign, de tal manera que el número del proyecto en los que se supervisó Michael Burns se van a relacionar con el número del proyecto que está en la tabla assign, de tal manera que nos va a quedar una tabla donde ya tenemos los proyectos donde están todos los trabajadores que trabajaron en los proyectos supervisados por Michael Burns. Ahora nos falta el nombre de esos trabajadores, por lo cual pues para eso se hacía el inner join con la tabla worker, y pues al hacer esa combinación tenemos los nombres, las calificaciones que ya están en la tabla assign de aquellos trabajadores en los que fueron trabajadores de proyectos que supervisó Michael Burns. Y pues para ordenar de manera alfabética los nombres, hacemos uso del order by, que es el comando para hacer órdenes. Se va a ordenar en cuanto a first name y last name, porque pues son los nombres de manera ascendente, como especificamos aquí con ASC. Y pues el resultado de la tabla sería esta. Como podemos ver, también como parte de los trabajadores cuentan a los supervisores, por lo cual también nos puede salir que el propio supervisor sea parte de esos trabajadores en los proyectos que supervisó él mismo.
y pues también nos muestra las calificaciones de cada uno de ellos. Ahora el ejercicio 6.9 nos dice que cree una vista que tenga número de proyecto y nombre de cada proyecto junto con las ID y nombres de todos los trabajadores asignados a él. Como podemos ver, debido a las columnas que nos piden, vamos a tener que relacionar las mismas tablas que relacionamos en el anterior problema, solo que en este caso va a ser a través de una vista. Por lo cual usamos el comando createView. Luego de createView, que es el comando que crea la vista, ponemos el nombre de esa vista. Entre paréntesis colocamos el nombre de las columnas que se van a visualizar en la vista. Estos nombres no tienen que ser necesariamente iguales a los reales de las tablas, y de hecho pues para eso es la vista, para cambiar ese tipo de cosas. Y pues en AsSelect pues vamos a colocar correspondiente al orden que pusimos en el paréntesis anterior las columnas que vamos a usar para la visualización de esos datos. Y las columnas son el nombre del proyecto, el número del proyecto, el ID del empleado y pues la concatenación entre el primer nombre y el apellido. Y como ya habíamos dicho, pues esto va a constar de 3 tablas, que son la de Project, Worker y Assign. Esto es porque pues ya habíamos dicho que pues estas columnas no se encuentran en una misma tabla, sino que estas 3 tablas cuentan con alguna de esas columnas. Y pues en este caso, por lo que podemos observar, la tabla Assign va a servir como nexo para las tablas Worker y Project, por lo cual todas las condiciones van a tener relacionadas la tabla Assign. En where, que sirve para las condiciones, tenemos que poner que el nombre el número del proyecto sea igual al número del proyecto. Uno es el número del proyecto de la tabla Assign y otro es el de la project. Esto es para que a cada número de proyecto le corresponda su respectivo nombre. Y también se tiene que cumplir otra condición aparte de esa, y esto se indica con el AND, que pues el empleado ID de Assign sea igual al empleado ID de la tabla Worker. Esto sirve para que a cada ID en Assign se le relacione con el nombre a través del ID en Work. Y pues tengamos en la vista pues la relación entre el número de proyecto, el nombre de esos proyectos, y pues también tengamos los ID y los nombres de esos empleados correspondientes a los ID. Y pues como resultado pues nos queda esta tabla y podemos visualizar que tenemos estas columnas con el nombre que habíamos puesto en la vista y pues que corresponden a los que pusimos luego de la select. Por último tenemos el ejercicio 6.10, el cual nos dice: con la vista creada en el ejercicio 6.9, encuentra el número de proyecto y nombre de proyecto de todos los proyectos a los que están asignados el empleado 110. Y pues esta es una consulta muy sencilla. Utilizando la vista del ejercicio anterior, pues hacemos un select con sus columnas, que sería la columna de proyecto num y proyecto nombre, que indican el número de proyecto y el nombre del proyecto. Indicamos después del from que viene de la vista proyectos, y después del where ponemos la condición que se debe cumplir, y pues esta condición debe ser que correspondan número de proyecto y nombre de proyecto al empleado 110, por lo cual el empleado ID debe ser igual a 110, por lo cual el resultado es esta pequeña vista en la que tenemos el número de esos proyectos y el nombre de los proyectos del empleado 110. Ahora bien, sigamos con el ejercicio 6.11. En este caso, será agregar a un nuevo trabajador llamado Jack Smith con el identificador 1999 al departamento de Research. Para esto utilizamos un insert into worker, en este caso el nombre de la tabla, y los valores, en este caso del ID 1999, el apellido Smith, el nombre Jack y al departamento en el que se ha asignado, en este caso en el departamento de Research, con su fecha de nacimiento y la fecha en la que comenzó a trabajar y su salario en este caso. Y el resultado, pues aquí está el esperado.
Ahora bien, sigamos con el siguiente ejercicio, el 6.12. El 6.12 dice que cambiemos las horas que tienen asignadas los empleados 110 al proyecto 109 de 10 a 20 horas. En este caso utilizaremos el comando update, que, que en la tabla async definirá las horas asignadas a 10, donde el número sea 1019 y el ID del empleado sea igual a 110. Y el resultado aquí estaremos viendo. El PROI número, en este caso del 119 y 110, ha cambiado de 20 a 10. Ahora bien, el ejercicio 6.13. Para todos los proyectos que comiencen después del 1 de mayo del 2004, encuentre el número del proyecto y las ID y los nombres de todos los trabajadores asignados. Para esto utilizaremos un select que seleccionará los valores de project number, el late ID, el primer nombre y el apellido, que viene de la tabla project, que se une con la tabla sys y la tabla worker. Y en este caso, donde la fecha que se comenzó sea igual a la del 1 de mayo del 2004. Y ahora bien, teniendo esto, el resultado será el esperado. En este caso, aquí todas las fechas que hayan comenzado después en 1 de mayo del 2004 estarán apareciendo aquí en la tabla. Y ahora, para finalizar, el ejercicio 6.14. Para cada proyecto, hagan una lista de números de proyectos y cuántos trabajadores se le asigna a ello. Para esto se usa el select de los datos project number, que se cuenten los empleados y le vamos a poner un alias. En este caso, el número de trabajadores asignados, que viene de la tabla project y se une con la tabla asistente y se agrupan en los números. Ahora bien, este es el resultado que estaremos esperando. En este caso, el número de trabajadores asignados a cada proyecto. Voy a pasar a explicar los siguientes 4 ejercicios siguientes. Primero vamos a empezar con el ejercicio 6.15. Encuentre los nombres de empleado y nombre de supervisor de departamento de todos los trabajadores que no estén asignados a algún proyecto. Lo primero que tenemos que hacer en la consulta es, con un select listing, registrar el nombre del empleado, el apellido del empleado y el ID del supervisor, con un from de la tabla worker, y vamos a hacer con un nothing select listing. Vamos a ver cuáles son los empleados que no están registrados a algún proyecto alguno. Una vez que hacemos la consulta de esto, nos dará como resultado esta tabla en blanco. ¿Por qué sale en blanco? Se preguntarán ustedes. Porque todos los empleados y los supervisores, toda la gente que está registrada en la base de datos está asignado a cada proyecto. Es decir, no hay ninguna persona que no se encuentre ahora mismo en ningún proyecto. Todos están asignados a uno y pues todos están obligados a hacerlo. Por eso es que sale en blanco la tabla. Vamos a pasar con el ejercicio 6.16. Encuentre los detalles de cualquier proyecto con la palabra aún en cualquier parte de su nombre. Una consulta pues es más sencilla que la anterior. Ponemos un select en base a la tabla project con un from project y con un word en el project name. Ponemos like word, y si hacemos la consulta de como resultado nos va a dar que el único proyecto con la palabra 1 en el nombre es la palabra Saturn. Es el único proyecto que coincide con la palabra que queríamos buscar. Realmente pues no hay más proyectos aparte de ese que tenga la palabra 1. Se nos muestra aquí, pues bueno, se nos muestra todos los datos que pedimos. En el ejercicio 6.17 tenemos que obtener la lista de números de proyecto y nombres de fecha de inicio de todos los proyectos que tienen la misma fecha de inicio. Con esta consulta pues es un poco parecida a la 6.15. En esta tenemos que seleccionar el pro, no, el rename y el start date, y con un from de la tabla project hacemos un count de 1 para ver qué fechas se repiten con el start date, y nos sale otra tabla en blanco. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué sale en blanco? Pues porque todas las fechas de todos los proyectos que hay asignados tienen fechas diferentes. Esto lo pueden consultar de la misma base de datos, que si le echan un ojo pues pueden ver que todos tienen
fechas distintas. Realmente ninguna coincide. Lo máximo que pueden coincidir son 2 años, pero en esas mismas fechas todos tienen días distintos y fechas distintas. Ya en el último, en el ejercicio 6.18, tenemos que agregar un campo llamado status a la tabla project, y los valores de muestra para este campo son active, completed, planet y cancelled. Luego tenemos que escribir el comando para hacer este cambio. Pues tenemos primero en la consulta, para añadir esta columna de status, tenemos que hacer un item table sobre la tabla project. Añadir los estatus de active, completed, planet y cancelled. Si hacemos esta consulta, nos va a dar como resultado que efectivamente se añadió el estatus de manera perfecta. Pero ¿qué pasa si queremos deshacernos de esto? Pues ponemos de nuevo el alter project, y esta vez, para borrar la columna de status, ponemos un drop column de status, y ya como resultado pues ya nos eliminará esa columna de status si queremos deshacernos de ella. Bueno, mi nombre es Cristian Azael López Argáez y yo voy a presentar los ejercicios del 6.19 al 6.21. El ejercicio 6.19 nos dice que obtengamos la ID de empleado y el número de proyecto de todos los empleados que no tengan calificaciones en dicho proyecto. Bueno, primero vamos a ver la consulta, que sería por medio de un select. En este caso nosotros vamos a trabajar con la tabla assign. En esta tabla nosotros contamos con una columna que se llama rating, que sería pues básicamente las calificaciones que se nos mencionan en el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que buscar aquellos empleados que no tienen calificación en los proyectos en los que están asignados. Entonces, vamos a seleccionar el Emp ID, es decir, el ID de empleado, y el número de proyecto, que son los dos requisitos que se nos piden en el ejercicio. Y vamos a agarrarlos de la tabla async, porque pues en esta es donde se encuentra la información de la que estamos hablando. Y vamos a buscarlo donde el rango sea igual a 0, que es lo que se nos menciona, ¿no? Que es los empleados que no tienen calificaciones. El 0 es básicamente que no tenga calificación, porque al revisar la tabla, pues yo noté que no había ningún resultado nulo. Todos eran calificaciones numéricas, simplemente habían algunos trabajadores que tenían 0. Esto era que no tenían calificación, entonces estos son los que vamos a seleccionar para la consulta. Una vez que se realiza, vamos a obtener el siguiente resultado. Obtenemos el resultado donde podemos encontrar el ID del empleado y el número de proyecto en el que está ese empleado, pero que a pesar de que está en ese proyecto no tiene ninguna calificación. Entonces, con esto concluiríamos el ejercicio 6.19. Ahora vamos a pasar al ejercicio 6.20. En este se nos pide que supongamos que salary ahora contiene salario anual. Encuentre la ID, nombre y salario mensual de cada trabajador. Esto se referencia a la tabla trabajador. En la tabla trabajador nosotros encontramos ID, nombre y otros, como por ejemplo la fecha de nacimiento, la fecha de registro del trabajador, pero igual encontramos una columna que se llama salary, es decir, el salario. ¿Qué pasa? Que aquí se nos está diciendo que el salario que se nos muestra en esa columna es el salario anual, y aquí se nos dice que busquemos el salario mensual de cada trabajador. Entonces lo que vamos a hacer es, por medio de un alias, vamos a crear una nueva tabla en esta consulta con ese salario mensual. Entonces vamos a seleccionar el Emp ID, el ID del empleado, el first name y el last name, que sería el nombre completo, y el salario mensual. Vamos a seleccionar la columna salary y la vamos a dividir entre 12, que serían pues obviamente los 12 meses del año, y la vamos a registrar con un alias que sería mensual salary, es decir, el salario mensual. Entonces, de esta manera vamos a conseguir una tabla de consulta que sería de 4 columnas, y toda la información pues es un from worker, porque de la tabla worker nosotros estamos sacando pues toda esta información. Entonces vamos a obtener el siguiente resultado. Como mencionaba, es una tabla de consulta donde tenemos 4 columnas. Tenemos lo que se nos pedía, la ID, el nombre, que sería el primero, first name, last name, y el salario mensual, que es lo que hicimos con el alias. Ahora se llama, esta columna se llama mensual salary,
y de esta manera encontramos el salario mensual de cada uno de los trabajadores. De hecho, podemos ver que algunos son decimales porque pues fue la división que se hizo del salario que ya tenía, que es el salario pues el anual, y este lo dividimos para poder conseguir el salario mensual de cada uno de los trabajadores. Bueno, ahora para finalizar vamos a hacer el ejercicio 6.21. Este nos pide que agreguemos un campo llamado num employees assigned, es decir, el número de empleados asignados en la tabla project. Usando el comando update vamos a insertar valores en este campo que vamos a crear con la información actual de la tabla SIM. Y vamos a posteriormente escribir un disparador, un trigger que actualice el campo correctamente siempre que se realice. Elimine o actualice una asignación, es decir, si se hace un insert, un delete o un update, y me escribir el comando para hacer permanentes estos cambios. Bueno, vamos a empezar por las consultas, porque pues este es un poco más largo, es un proceso que lleva más consultas. Vamos a empezar añadiendo la nueva columna para contabilizar los empleados de cada proyecto. Lo primero que se nos pide, ¿no? Que modifiquemos la tabla project. Entonces esto lo vamos a hacer con alter table. Vamos a alterar la tabla proyecto haciendo el uso de la palabra add, es decir, vamos a añadir, y vamos a añadir una nueva columna que se va a llamar número de empleados asignados de tipo entera. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a actualizar los datos de la columna de manera manual, lo que se nos pedía, por medio del update. Entonces, creada esta columna, nosotros vamos a actualizar en la tabla project poniendo número de empleados asignados igual. Estos datos los hemos conseguido en un ejercicio anterior, que era la cantidad de trabajadores asignados por proyecto. Entonces, pues sabemos que en el 1001 hay 4, en el 1005 hay 1, en el 1019 hay 2, en el 1025 hay 1 y en el 1031. Entonces, todo esto lo actualizamos de manera pues manual y ya tendríamos los valores. Ahora vamos a crear los triggers para actualizar los valores de la columna. En este caso, yo he hecho 3 triggers porque pues cada uno se maneja por medio de diferente acción, ¿no? Podemos hacerlo por medio del delete, del update y del insert. Entonces he creado uno para cada tipo de estas acciones. Entonces vamos a empezar para el caso del insert. Tenemos la estructura básica del trigger y tenemos, bueno, que se crea el trigger llamado proyecto insert número de empleados. Se va a hacer cada vez que agreguemos un dato a la tabla assign, que es en la que pues se enrola, vamos a decir, el trabajador con el número de proyecto, o sea, se asigna el trabajador. Entonces, cada vez que insertemos en esta tabla, estamos alterando los valores de esta columna. Entonces, después de insertar en esa tabla, por cada línea, es decir, cada vez que nosotros insertemos un trabajador, pues lo que va a hacer es actualizar en la tabla proyecto y lo que va a poner es el número de empleados asignados con la siguiente operación, que es seleccionar un count, que es el contar la cantidad de datos que se encuentran en este tipo, donde el proyecto sea igual en los dos casos, en el assign y en la tabla project, pero vamos a hacerlo donde el número de proyecto sea igual al nuevo número de proyecto. Este new hace referencia al proyecto, al número de proyecto que se está insertando en la tabla SIN. Entonces, con esto estamos contando cuántos nuevos trabajadores hay en ese nuevo proyecto, en ese proyecto que se está insertando en este caso. ¿Por qué? Porque pues no tiene caso checar el de cada uno si solamente se está insertando en un solo proyecto. Entonces, de esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es crear un trigger que cada vez que nosotros insertemos datos en la tabla async, se dispare y actualice los datos de la columna número de empleados asignados. ¿Por qué? Porque si nosotros insertamos un nuevo registro en el que, por ejemplo, un nuevo empleado se esté registrado en el proyecto número 1001,
pues nosotros ya no tendríamos 4 en este caso, tendríamos 5. Entonces se tiene que actualizar esta columna y pues lo hacemos gracias a este trigger. Ahora vamos a ver los siguientes triggers, que son los de delete y los de update. Bueno, continuando donde lo dejamos, ahora vamos a crear el segundo trigger, que en este caso va a ser el delete, ¿no? Cuando nosotros eliminemos un registro de la tabla sync, pues estamos eliminando un trabajador de un proyecto que pues va a hacer que este varíe, ¿no? Ya no va a haber, por ejemplo, si habían 5 en ese proyecto y se elimina uno de ellos, pues ahora va a haber 4. Entonces, el trigger que vamos a crear en este caso básicamente es igual al anterior, simplemente la diferencia es en el where, ¿no? Nosotros ya no vamos a usar un new, donde buscaba la igualdad entre el proyecto y el proyecto que estaba insertando. Ahora usaríamos un old. ¿Por qué? Porque ya no estamos insertando un dato, sino estamos eliminándolo. Entonces, para hacer referencia al dato que estamos eliminando, o sea, en el registro, el número de proyectos sería old, es decir, el que se está eliminando, porque ya no es, pues obviamente no es new, es old, porque en el caso de la inserción sí es nuevo, porque pues es un valor que apenas está entrando a los registros de esta columna. Ahora, en el caso de update, tenemos el siguiente trigger, que básicamente pues es igual, pero aquí la diferencia es que no tenemos un where. ¿Por qué no tenemos un where? Bueno, cuando nosotros actualizamos datos dentro de la tabla, por lo general se afecta más de una sola línea. Hasta ahorita lo que habíamos hecho era hacer triggers en los que al insertar un registro, pues afectábamos básicamente a una línea. ¿Por qué? Porque pues ya de por sí, porque lo tenemos for each row, que significa básicamente eso, que por cada línea que se inserta, pero porque cuando nosotros eliminamos o insertamos, pues la cantidad de trabajadores que se va a afectar está en ese proyecto. Si nosotros insertamos un trabajador nuevo en el proyecto 1001, pues ahora va a haber, si habían 4, ahora hay 5, pero solamente en ese caso. Todos los demás proyectos siguen iguales. En el caso del update, no. ¿Por qué? Porque si nosotros actualizamos que el trabajador que estaba en el proyecto 1019 ahora pasa a ser del 1001, bueno, tenemos que sumar un nuevo trabajador al 1001, pero también tenemos que restarle un trabajador al 1019. Entonces, por eso no usamos un where, para que este count, para que cuente en todos los proyectos, y si se hace un update en el que afecte prácticamente todos los registros o todos los proyectos, pues se pueda volver a contabilizar y dé un resultado correcto. Ahora vamos a ver los resultados. Bueno, primero que nada, la tabla que se nos pedía, la tabla project, termina con una forma diferente, que sería con esta adición, con la de la columna de número de empleados asignados, que son esos los datos iniciales que nosotros agregamos de manera manual. Pero para comprobar el correcto funcionamiento de los triggers, pues vamos a introducir un nuevo empleado, que es lo que se estaba mencionando anteriormente, ¿no? Cuando nosotros, en el caso de introducir un nuevo empleado, bueno, tenemos un nuevo empleado bueno, son mis datos personales y pues obviamente lo tengo que meter dentro de la tabla worker. Ahora, este nuevo empleado que he creado lo tengo que asignar a un proyecto, ¿no? En el ejemplo que decía, ¿no? Para agregarlo en el 1001. Entonces yo metí este nuevo empleado, que es el número 116, que soy yo. Este 33 simplemente, pues es un valor que no me va a afectar ahorita, y el 9 es el rating. Y aquí lo estoy agregando en el 1001, en el proyecto número 1001. Entonces, ya hice la inserción y el trigger se tiene que activar y actualizar la información de la tabla project. Veamos si es cierto, y efectivamente, en el proyecto número 1001, en el cual teníamos 4 trabajadores asignados, ahora tenemos 5 debido a la inserción de este empleado que hemos hecho. En el caso de eliminar el registro, bueno, vamos a eliminar el registro que creé, donde tenía el empleado 116, y de la misma manera el número de empleados ahora baja otra vez a 4. Y finalmente, en el caso de los update,
Pues lo que he hecho aquí es que le he puesto el número de proyecto 1001 al trabajador que tenía el 1019 y que era el 110, y con esto obtuve la actualización correcta de mi tabla.